Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que creen en la Palabra de Dios y que tienen fe en Cristo como su Salvador personal. Y también a todos los que tengan la oportunidad de poder participar de este estudio, a todos los amigos en general. Les damos una cordial bienvenida al estudio de este mensaje de salvación, el plan de salvación presentado en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, según el nuevo pacto, conforme a la ley de Dios. Estamos estudiando este estudio, estamos en el estudio número 267 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. La gran pregunta que queremos responder y aprender es: ¿cómo podemos nosotros llegar a ser justos? ¿Cómo podemos empezar una vida cristiana en el plan de salvación, liberado completamente del pecado que mora en nosotros y del pecado de este mundo y del enemigo de Dios, del tentador? ¿Cómo podemos ser liberados? Porque nosotros en este mundo vivimos una vida de pecado. La vida que vivimos en este mundo se ha constituido para muchos en una carga. La vida resulta insatisfactorio. El ser humano vive en este mundo afanado por todas las cosas que el ser humano egoísta nacido en este mundo se ocupa en buscar. Pero esta vida trae pues tristezas, trae aflicciones, trae pesar, trae enfermedades, trae fracasos y trae toda clase de males, incomprensiones. Una vida religiosa insatisfecha, inconforme. Esa es la vida que todo ser humano vive en este mundo. Pero la palabra de Dios, la Biblia, presenta la solución para esa vida, un cambio de vida. Ese es el estudio que estamos realizando. Hoy en día el cristianismo está de moda, ser religioso está de moda. Aún en esta crisis que el mundo está viviendo, una crisis que nadie imaginaba. Nadie podía saber que la crisis iba a llegar y iba a empezar en el año 2020. Hoy estamos en el año 2021. La crisis continúa. Y el ser humano en este mundo no sabe qué hacer. La vida es incierto. Pero la palabra de Dios tiene la solución para todo, especialmente para la vida que vamos a vivir durante estos últimos días. Por eso necesitamos estudiar este estudio. ¿Cómo podemos realmente ser verdaderos cristianos? ¿Cómo podemos nuevamente reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos nosotros aceptar la salvación del pecado y sus consecuencias de este mundo? ¿Y cómo podemos nosotros aceptar la salvación, la vida eterna? Todo ser humano en este mundo vive porque quiere una vida mejor.
estudia para vivir una vida mejor, trabaja para vivir una vida mejor, busca riqueza, dinero, fama, poder para vivir una vida mejor. Pero esa vida mejor no llega en su plenitud. Pero la Biblia sí presenta esa solución. Pero para empezar a tener esa solución, necesitamos conocer los requisitos, las condiciones. 12 pasos sencillos, lo cual estamos estudiando en este tiempo, para poder realmente empezar una verdadera vida cristiana en Cristo. Comenzar a vivir la vida de Cristo en nosotros. La religión en este mundo, especialmente en el tiempo de Jesús, la religión estaba en una condición deplorable, en decadencia. La religión presentaba mal a Dios. Se enseñaba, se utilizaba, se usaba mal la ley de Dios. La palabra de Dios también se enseñaba mal y se utilizaba mal. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús. Jesús tuvo que venir a este mundo. San Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna, pueda tener la salvación. Jesús vino para poder representar la verdadera religión, el verdadero cristianismo. Jesús vino a mostrar cómo es Dios. Dios no es un Dios que le gusta imponer, que le gusta mandar, que le gusta castigar, porque así la religión lo había representado. Por eso las religiones en el tiempo de Jesús enseñaban de que hay que cumplir las leyes, los estatutos, las ordenanzas, los mandatos, los dichos que estaban escritos en la palabra de Dios. Y ningún religioso de ese tiempo, los israelitas, los judíos, los fariseos, saduceos, no pudieron cumplir. Por eso Jesús vino. Y Jesús presentó claramente que la justificación por la fe, o sea, tener la justicia de Dios, que es la vida de Dios, tener una vida perfecta, una vida santa, una vida buena, una vida limpia, puro, una vida sin pecado, es por fe y gracia. Si el ser humano comprende su condición y acepta a Cristo, puede recibir esa salvación. Pero necesita conocer las sencillas condiciones. Y estamos nosotros estudiando realmente esas condiciones, ese plan de salvación, lo básico, lo elemental. Porque si no sabemos lo básico, lo elemental, no podemos continuar estudiando la Biblia. De nada no nos serviría saber profecías, de nada no nos serviría saber doctrina, saber todo lo que la Biblia enseña. Primero necesitamos lo básico. Entonces lo básico está aquí. Dios ha permitido que, gracias a esta pandemia, ha previsto el tiempo necesario, nos ha regalado el tiempo y nos ha dado la oportunidad de poder estudiar este mensaje. Estamos ya estudiando
más de un año ya. El año pasado, en el 2020, empezamos a estudiar en el mes de marzo. Ahora ya estamos en el mes de abril. Ya hemos realizado más de 300 estudios. 42 estudios del plan de salvación en el nuevo pacto en base a la ley de Dios. Ahora estamos en el estudio número 267 del plan de salvación conforme a la justificación por la fe. Pero la mayor preocupación, el mayor deseo, el mayor anhelo, la mayor necesidad de cada uno de nosotros es cómo podemos ser justificados por la fe, cómo podemos ser perdonados y admitidos nuevamente en la vida cristiana. Hemos estudiado el primer paso, el llamamiento. Dios nos está llamando por medio de su Espíritu Santo todos los días. Segundo paso hemos estudiado, conocer la ley de Dios, conocer las leyes de Dios, conocer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda mostrarnos nuestra verdadera condición. La Biblia nos puede decir cómo está nuestra vida. Realmente nuestra vida es una vida pecaminosa, una vida miserable, una vida ciego, una vida con mal carácter, con mala conducta, una vida desgraciado, podemos decir, sin gracia. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a Cristo, es el objetivo. Para ser justificados, perdonados, para ser santificados, para recibir vida espiritual, para recibir poder, gracia, Espíritu Santo, para vivir la vida cristiana plena. Una vida cristiana de reposo, una vida cristiana de gozo, de paz, de alegría. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Pero el cristianismo, las religiones, han aplicado mal la ley y la Biblia. Lo han aplicado para obedecer, para cumplir. Y el ser humano carnal, natural, con corazón pecaminoso, con mente humano, terrenal, no puede cumplir. Porque Dios no mandó su ley, no mandó su palabra para cumplir, sino para que nos muestre nuestra verdadera condición y nos lleve a Cristo, para que Cristo pueda darnos una nueva vida. El que está en Cristo, dice, nueva criatura es, nueva creación. Así como Dios creó a Adán y Eva de la nada, así nos puede crear del polvo de la tierra. La tercera condición hemos estudiado la fe. La fe es creer. Al conocer a Dios por medio de su palabra, necesitamos creer, confiar, aceptar. Y el cuarto paso es humillación y pedir misericordia de Dios. Porque el ser humano, al conocer su condición de que no puede hacer nada bueno, todo sale mal, todo anda mal, el ser humano fracasa en este mundo. En esta pandemia todo el mundo ha fracasado, todo el mundo se ha desesperado. Esa es la verdadera condición. Necesitamos humillarnos, pedir misericordia de Dios, humillarnos hasta el polvo como el gusano, para que Dios tenga misericordia y nos pueda conceder su Espíritu Santo, para que nos lleve al verdadero arrepentimiento, que es el quinto paso que hemos estudiado.
Y el verdadero arrepentimiento es reconocer que somos pecadores y que nuestra vida no es buena. Y el sexto paso es quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida. Aceptar que el pecado nos ha destruido, el pecado nos ha enfermado físicamente, mentalmente, espiritualmente. No hay posibilidad de que podamos salir de esta situación del pecado humanamente y reconocer que estamos enfermos. Y el enfermo acepta estar en silla de ruedas. Y el que está en silla de ruedas o en la cama del hospital, inmovilizado, entonces ahora está dispuesto a renunciar a su vida anterior, a su vida cuando no estaba enfermo. Una persona sana se desenvolvía en este mundo, estudiaba, trabajaba, buscaba todo en este mundo. Pero ahora que está enfermo, ya no puede buscar. Aceptar que estamos como un enfermo en una silla de ruedas, renunciar a nuestra vida antigua ya. Esa es la renuncia que estamos estudiando en el séptimo paso. Y vamos a hoy estudiar, profundizarnos, ¿qué significa renunciar? Muchos entienden mal la renuncia. Muchos cristianos a veces renuncian a su trabajo y se quedan sin trabajo. Muchos renuncian a su estudio y se quedan sin educación. Otros renuncian a la vida de la ciudad y se quedan sin casa, sin nada. El hombre se equivoca. Dios no está diciendo que renuncie a esas cosas humanamente, con su capacidad humana, con su sabiduría humana, con su fuerza humana. No. Dios sabe que el hombre se va a equivocar. Porque el hombre puede dejar esas cosas en un tiempo indebido, en la forma incorrecta. Se equivoca el hombre, porque es pecador. Si no, Dios está diciendo que la renuncia necesitamos presentar a Cristo, porque Él es el Salvador, Él es el Maestro, Él es omnisciente, sabe todo. Dios nunca fracasa, Dios nunca falla. Entonces a Él necesitamos entregar nuestra vida. Así como un enfermo en silla de ruedas entrega su vida al médico, a la enfermera, y acepta todo. Así nosotros necesitamos renunciar a nuestra vida que hemos vivido hasta aquí en el mundo, a la vida de los afanes de este mundo, de los deseos de este mundo, a los afectos de este mundo, al amor a este mundo. Tenemos que renunciar, presentar nuestra renuncia a Cristo. No al mundo todavía. El mundo no nos va a soltar. El mundo no nos va a dejar. Así como en Egipto Faraón no quería dejar libre a Israel de esa esclavitud, de ese trabajo que realizaban para los egipcios. Pero ellos clamaron a Dios y Dios mandó al libertador, Moisés. Así Dios sabe, quién sabe nos mandará a algún hermano. Yo no sé cómo Dios actuará. Eso será el mayor milagro. Que si nosotros reconocemos, decimos: Señor, mi vida es miserable en este mundo. Señor, mi vida es enfermedad en este mundo. Señor, mi mente, mi sabiduría no vale. Soy médico, pero me equivoco, fallo. Soy ingeniero, soy profesor, pero me equivoco, fallo. Mi mente falla, se olvida, fracaso a veces.
pero a veces estoy bien también. Reconocer que mi vida ya no vale. Estoy como un enfermo en silla de ruedas. Renuncio a mi vida, Señor. Te entrego mi vida y presento la renuncia a ti, Señor. Aceptar la invitación. Jesús dice en San Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, dice, todos los trabajados y cargados y cansados de esta vida. Esa carga de la vida que ustedes no pueden llevar, no pueden ustedes controlarse, no pueden manejarse, no pueden educarse, no pueden ustedes dominarse. Pero vengan así tal como están, dice. Ustedes en el mundo tienen tantos afanes, tantas preocupaciones, tantos pesares, tantos problemas, están endeudados. Vengan, dice, tal como está, dice Jesús. Yo tengo, dice, la solución. Esa es la invitación que Cristo hace. Y vamos a leer para seguir estudiando esta renuncia. ¿Cómo es la renuncia? Por no entender la renuncia, el cristianismo vive mal. Un religioso vive mal. En el libro de Tito vamos a leer, capítulo 2, el verso 11, 12, 13, 14, dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres. La gracia es un regalo de Dios, quiere salvarnos de gracia como un regalo, gratuitamente. Solo necesita fe, conocer estos pasos sencillos de aceptar el llamamiento, conocer la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios nace la fe, creer, humillarse, pedir misericordia como un mendigo, experimentar arrepentimiento, reconocer, Señor, que nosotros hemos fallado, nosotros hemos vivido mal, y reconocer que ahora nuestra vida no vale, esa vida humana, carnal que tenemos no vale, está roto, quebrantado, está malogrado. Y ahora renunciar a esta vida. Y luego estudiaremos la confesión, aceptar a Cristo, entregar nuestra voluntad, nuestro yo, aceptar el perdón, la justificación y llegar al paso 12, la conversión, el nuevo nacimiento, empezar la carrera cristiana. Pero para todo eso necesitamos la renuncia. Tito 2:12 dice así: y nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y a vivir en este siglo sobria, justa y piamente. Si renunciamos a la vida de este mundo, a la vida de pecado, a los deseos mundanos, ¿qué es lo que desea el hombre? El hombre natural, egoísta, desea pues tener educación, tener título, profesión, desea pues estudiar, desea trabajar, desea tener negocios, empresas, desea ganarse la vida honradamente. Ese es el deseo del mundo. Pero ese deseo no soluciona nuestra vida en este mundo. Hay que renunciar. Esa renuncia hay que presentar a Cristo, decir: Señor, renuncio a mi vida. Estoy dispuesto a vivir una vida recta, justa, sobria. Sobria es una vida sabia, no una vida ebria. Lo contrario de sobrio es ebrio. Vivimos como borrachos, lamentándonos. Solo el borracho dice: estuve borracho, por eso he causado violencia, por eso he insultado, dice, he hablado malas palabras, he ofendido, he causado problemas, dice, estaba borracho. Me arrepiento, dice.
No, si nosotros renunciamos a la vida humana pecaminosa, Cristo nos quiere dar una vida sabia, sobria, justo, santo, perfecto, limpio, piadoso, una vida buena, una vida feliz, una vida alegre, una vida de reposo, una vida sin enfermedad, una vida con mente sabia como Daniel y sus compañeros, una vida espiritual que dependa de Cristo, una vida espiritual que viva bajo la dirección del Espíritu Santo, sin equivocarse, sin pecar, sin fallar, sin desobedecer. Entonces, ¿qué necesita? Dice, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Porque Cristo murió, dice, para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Jesús en su muerte, en su vida, ha provisto ya que nosotros podemos ser liberados de todo pecado. ¿Y qué es pecado? Habíamos estudiado ya. Pecados de la vida externa tienen su raíz, su origen en la vida interna, en el corazón. Si el ser humano, no importa qué nombre tenga su religión, no importa qué vida religiosa viva. Muchos dicen, yo soy de los santos de los últimos días, dice. Otro dice, yo soy adventista, y otro dice, yo soy reformista, otro dice, yo soy evangélico, otro dice, yo soy católico, protestante. Infinidad de nombres, no interesa. Pero si vive todavía con ira en el corazón, descontento, es colérico, se molesta, inconforme, criticón, habla, ofiende en palabras, se equivoca, se olvida, es descuidado, indiferente, entonces esa religión no vale. Eso se llama religión del antiguo pacto, como los judíos, como los israelitas, que se afanaban en cumplir la ley estrictamente, pero no tenían esa ley en el corazón, no tenían amor en el corazón, no tenían el Espíritu de Dios que inspiró la palabra de Dios en el corazón. Entonces su vida religiosa era un fracaso. Y cuando el dueño de la religión, el dueño de la ley, el amor verdadero, el verdadero templo, Cristo vino, lo rechazaron, lo desecharon, lo crucificaron. Esa es la religión que se practica en vida carnal, en vida humana. Necesitamos nuevo nacimiento. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Necesitamos repetir hasta que podamos nacer a vida nueva. Lo que es nacido de carne, carne es. Jesús dijo, la carne es débil, se equivoca como Pedro, niega a Cristo. Tiene miedo, temor, como los apóstoles que se escondieron cuando Jesús fue apresado y crucificado. La carne es débil, porque los apóstoles todavía no eran hombres espirituales, todavía eran carnales. Pero cuando Jesús resucitó, ellos experimentaron el quebrantamiento de vida. Reconocieron que humanamente negaron a Cristo y abandonaron a su Maestro, a su Salvador. Dijeron, Señor, nuestra vida no vale, aceptamos tu vida. ¿Cómo es tu vida?, le dijeron. Jesús les dijo, hay que nacer del Espíritu. Yo desde nacimiento de niño he nacido del Espíritu, engendrado en carne humana, y yo he vivido vida espiritual. No he dado lugar a la carne, al yo, dice. He vivido haciendo la voluntad de mi Padre. Nunca he hecho mi voluntad, Jesús les dijo. Esa vida les doy.
Mi paz os doy, mi paz os dejo, les dijo. Mi vida les doy, yo soy el pan vivo, el maná, les dijo. Así los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, se humillaron, desecharon su vida antigua y comenzaron una vida espiritual plena en Cristo Jesús. Jesús les impartió su espíritu para que empiecen una vida nueva. A eso se llama renunciar a la vida antigua y vivir una vida nueva. El libro Maravillosa Gracia de Dios, página 273 nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué necesitamos? Despojarnos. A eso se llama renunciar. Renunciar a todas las cargas que tenemos. Toda carga que nos aplasta. Toda carga que nos produce cansancio. No hay descanso en este mundo para el ser humano. Ese es el peso de la vida de este mundo de pecado. Es consecuencia del pecado de Satanás. Satanás era el ángel en el cielo, se separó de Dios y dijo que el ser humano, el ángel de Dios, puede vivir separado de Dios. Pero esa es la vida separado de Dios. Satanás ocasionó esta consecuencia de la vida de este mundo. Adán y Eva también ocasionaron esta consecuencia. Y nosotros hemos nacido y seguimos aumentando la consecuencia. Todos los días despertar a la vida y afanarse en este mundo. Salir de la casa corriendo afanado a buscar la vida. Los jóvenes a estudiar y los mayores a trabajar. Y la vida nos trae pues muchos sinsabores, muchos males. Tenemos que enfrentar a todos los dolores, a los males de este mundo. Y en este tiempo la esclavitud ha cambiado, una esclavitud moderna. Los poderes de este mundo se han unido y ahora nos están imponiendo leyes de privarnos de la libertad. El hombre ya está esclavizado, no es libre. Necesitamos renunciar a esa vida. Si realmente de todo corazón estamos dispuestos a dejar esa vida y vivir una vida nueva que presenta la Biblia, el plan de salvación. Dice, bienaventurados, felices los que aceptan a Cristo. Jehová es mi pastor ahora, dice, nada me faltará. Mucha paz, dice, tienen los que aman tu ley. Si nosotros queremos empezar esa nueva vida, necesitamos renunciar a la vida antigua. Por eso el mensaje de justificación por la fe, la justificación, la justicia de Cristo, dice, es un regalo, es de gracia, es el carácter de Cristo, la vida de Cristo, pero está comparado con un manto, con un vestido. Es el manto, dice, tejido en el telar del cielo, donde no existe ninguna hila, ninguna hebra, ningún hilo de invención humana, dice. No hay parte humana. Es una vida perfecta, es una vida santa, es una vida justa, sin pecado, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de reposo, una vida sin fin. Esa vida está representada con ese manto de la justicia de Cristo que la Biblia presenta
en su palabra. Pero así como para cambiarnos de vestido, para una boda, el novio, la novia, necesita despojarse, dejar su vestido antiguo y ponerse un vestido blanco, un traje hermoso el varón, pero tiene que renunciar a su vestido antiguo, a su ropa antigua. No puede ponerse encima de la ropa antigua. Así es la vida cristiana. Necesitamos despojarnos, renunciar a la vida antigua, con todos sus problemas. Y Cristo nos quiere dar una vida nueva. Pero para eso necesita renuncia. Vamos a continuar. Vamos a leer en este libro Maravillosa Gracia de Dios, página 273. ¿Qué podemos aprender? Dice así: la envidia, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, estos son pesos que el cristiano debe de poner para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Ahí está, las cargas que nos aplastan. Pesa mucho. ¿Qué cosa es? La envidia. Todo ser humano en este mundo es envidioso, solo que muchos, por la educación que han recibido en el mundo, aparentan no ser envidiosos, pero adentro está la envidia, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, la avaricia. Eso nos lleva al mundo. Por culpa de estas cosas, de la envidia, malicia, malos pensamientos, malas palabras, codicia y avaricia, los seres humanos estudian día y noche. Se queman las pestañas, humo les sale, de la cabeza, porque tienen que devorar, leer, estudiar cantidad de libros, volúmenes, investigar. Eso les aplasta, les enferma, les crea estrés. Pero otros seres humanos, por estos mismos males que tienen, salen a trabajar día y noche. Algunos ni duermen, trabajan día y noche. Pero el cristiano, si quiere tener la vida de Cristo, necesita renunciar, para correr, dice, con éxito la vida cristiana. Todo hábito o práctica que conduce al pecado y deshonra a Cristo debe abandonarse, renunciarse. Cualquiera sea el sacrificio, la bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viola los eternos principios de justicia. Entonces la solución está allí. Si estamos ya cansados, aburridos con toda esta vida, si nos rendimos a los pies de Cristo y entregamos nuestra vida y estamos dispuestos a ya no volver a vivir esa vida, entonces Dios tiene gracia, tiene su Espíritu Santo, su poder, y nos va a liberar. Así como a José, recuerdan ustedes los que conocen la Biblia, José estaba ya cansado, aburrido, con esa vida de envidia, de malicia de sus hermanos, que le miraban mal, hablaban mal de él, le despreciaban, le odiaban. A la final le arrojaron a una cisterna, a un pozo seco. Yo no sé de cuántos metros era ese pozo, bajo tierra lo aventaron a ese pozo y luego lo sacaron, lo vendieron. Era el medio como Dios lo estaba liberando
Dios lo liberó de esa vida triste que vivía José con sus hermanos. Así hoy en día también el ser humano vive odiado, maltratado, mal visto, insultado, despreciado, marginado. Los profesionales, los que tienen dinero le miran mal. Pero Cristo nos puede liberar como a Moisés, como a José. A José lo llevó a Egipto y allí le educó, le libró de todos los males, hasta pasó por la cárcel, pero llegó a ser segundo después de Faraón. Llegó a ser dueño y señor de Egipto. Esa es la verdadera vida cristiana. Pero José renunció a su vida con sus hermanos, aún con su padre. Dejó todo eso. No dejó porque él quiso, sino Dios lo liberó, Dios lo llevó. Así es la vida cristiana. Dios nos quiere liberar. Él tiene 1000 métodos para liberarnos. Ahora vamos a leer en el mismo libro, Maravillosa Gracia de Dios, 273. Dice así. Nos pone un ejemplo. Vamos a aprender de los ejemplos de este mundo. Dice, los competidores de los antiguos juegos de Grecia, después de haberse sometido a la renuncia personal, a la rígida disciplina, no estaban todavía seguros de la victoria. Los que competían en los antiguos juegos de Grecia, de Roma, en esas competencias, los atletas, ¿qué hacían? Renunciaban a muchas cosas y vivían una vida de disciplina para ganar la victoria. Pero dice, por ansiosa y fervientemente que se esforzaran los corredores, el premio se adjudicaba a uno solo. Una sola mano podía tomar la codiciada guirnalda del premio. Alguno podía empeñar el mayor esfuerzo por obtener el premio, pero cuando estaba por extender la mano para tomarlo, otro, un instante antes que él, podía llevarse el codiciado tesoro, el premio. Aquí tenemos el ejemplo. Hoy en día también acontece eso. Muchos se preparan para las competencias de atletismo, competencias de natación, competencias de box, competencias de fútbol. Pero los que quieren ganar, ¿qué hacen? Tienen que renunciar a muchas cosas. Renuncian al alcohol, al tabaco, a las drogas. Renuncian a los alimentos narcóticos, a los alimentos que tienen drogas, venenos. Y aprenden, se disciplinan, aprenden a comer, a beber cosas buenas. Renuncian a la Coca-Cola, a las bebidas alcohólicas, a la cerveza. Renuncian. Y se preparan. ¿Qué más dice este libro? Página 273, Maravillosa Gracia de Dios, nos pone este ejemplo para comprender. Tal no es el caso en la lucha cristiana, dice. Ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al fin de la carrera. Ninguno que sea ferviente y perseverante dejará de tener éxito. La carrera no es del veloz, ni la batalla del fuerte. El santo más débil, tanto como el más fuerte, puede llevar la corona de gloria inmortal. Puede ganarla todo el que por el poder de la gracia divina pone su vida en conformidad con la voluntad de Cristo. La carrera cristiana
cambiar de vida, recibir, empezar una vida feliz, una vida de paz, una vida de reposo, una vida sin pecado, una vida de amor, una vida feliz, empezar en este mundo y continuar en la vida eterna, es fácil, dice, solo es cumplir las condiciones nada más. ¿Cuántas condiciones hay? Hay 12. Es fácil. Y el que persevera, dice, en la vida cristiana, en una vida nueva, en vida espiritual, en la vida cristiana, por la gracia de Dios, todos pueden, dice, alcanzar el premio. Pero en este mundo, en esas competencias, uno nomás lleva el premio. Pero en la vida cristiana, el que cumple las condiciones, todos, dice, recibirán el premio. El premio comienza con cambio de vida en este mundo. Esa es la salvación que encontramos en la palabra de Dios. Sigue diciendo, todo acto pesa en la balanza y determina la victoria o el fracaso de la vida. La recompensa dada a los que venzan estará en proporción con la energía y el fervor con que hayan luchado. Vamos a leer ahora en la misma página, en el siguiente párrafo. Maravillosa gracia de Dios, 273. ¿Quién es el que nos presenta en la Biblia este ejemplo de la renuncia de los atletas, de los competidores? Pablo. Y Pablo ahora nos dice, Pablo sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras duraba la vida. Siempre comprendía la necesidad de vigilarse severamente, para que los deseos terrenales no se sobrepusieran al celo espiritual. Con todo su poder, continuaba luchando contra las inclinaciones naturales. Siempre mantenía ante sí el ideal que debía alcanzarse y luchaba por alcanzar ese ideal mediante la obediencia. El apóstol Pablo decía, yo corro, decía, no como a la deriva, sino con seguridad. Golpeo mi cuerpo, decía, no vaya a ser que habiendo luchado, habiendo corrido la carrera cristiana, venga a ser descalificado. Entonces la vida cristiana es como la lucha, es como la carrera, es como el juego del fútbol, vamos a decir, para los jóvenes. Así es la carrera cristiana. Entonces ahora pregunto a mis hermanos, a mis hermanas, me pregunto a mí mismo, le pregunto a usted, amigo, amiga, a usted que ha tenido la dicha de poder participar de este estudio por la gracia de Dios. Le pregunto, y cada uno podemos respondernos. Uno que está en competencia, en una carrera, en un maratón, vamos a decir, o uno que está en una lucha de boxeo, vamos a decir, de box, o uno que está en natación, o uno que está en el fútbol, en el Estadio Nacional, está participando en el equipo de su país, es el mejor equipista, futbolista, ha entrado a esa carrera del fútbol, digamos, pero ahora está en plena competencia, en plena natación, en plena lucha, en pleno fútbol. Les pregunto, esos luchadores, mientras están jugando, están luchando, ¿podrán salir de la lucha e ir a complacer su vida? ¿Podrán ir a la universidad en ese momento?
mientras está luchando? ¿Podrá ir a su trabajo? ¿Podrá ir a buscar, a ganarse la vida? ¿Podrá ir a complacer su apetito pervertido, sus deseos, su concupiscencia? ¿Podrá ir a satisfacer sus malos deseos? ¿Abandonar por un momento la lucha? Eso no acontece. Si un futbolista que está jugando y su equipo está ganando, hay espectadores, hay 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 espectadores, un jugador que diga: señores y señoras, yo en este momento voy a abandonar, voy a regresar, tengo una necesidad, voy a cumplir mi deseo. ¿Abandonar? ¿Podrá hacer eso? Un luchador, uno que está en la carrera, en primer lugar está ganando, ¿podrá abandonar y volver? Eso no existe. Eso es lo que Pablo presenta aquí, no existe. ¿Qué dice Pablo? Dice, siempre comprendía Pablo, dice, la necesidad de vigilarse severamente para que los deseos terrenales no se sobrepusieran a la vida espiritual, al celo espiritual. Pablo decía, yo he renunciado a todo. Aún he renunciado a mi vida religiosa antigua, porque era celoso en cumplir la ley, dice, lo cual no cambió mi vida, mi corazón, dice. Yo tenía odio, rencor, perseguía a los seguidores de Jesús, pero era cumplidor de la ley, de la palabra de Dios, dice. He renunciado también a esa vida, dice. Pero ahora sigo a Jesús, dice. Cristo vive en mí, vivo la vida de Cristo, una vida espiritual. Pero Pablo dice, severamente ahora me vigilo, para no volver, dice, a los deseos terrenales. No quiero volver a esa vida antigua. Si vuelvo nuevamente a estudiar a mis estudios antiguos, si vuelvo a mi trabajo antiguo, si vuelvo a satisfacer mi deseo antiguo, a complacer mi apetito, voy a fracasar, dice. No puedo abandonar la carrera cristiana, la lucha cristiana, dice, no puedo. Porque tengo que perseverar. Así como los que luchan en el mundo, en esas competencias, el que está ganando nunca abandona, hasta llegar a la meta. Así el cristiano tiene que perseverar en Cristo, en vida espiritual. No puede volver a la vida carnal, no puede volver a hacer su voluntad. Cuando Jesús estaba en este mundo, los discípulos se presentaron y renunciaron a todo. Pero también uno vino, dice, corriendo a Jesús. Él le dijo, Maestro, yo te voy a seguir, pero deja que regrese a mi casa y me despida y entierre a mi familiar que ha muerto, le dijo uno. Y Jesús, ¿qué le dijo? No puedes hacer eso, le dijo. Ya estás ya en la carrera cristiana. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El que ha tomado, dice, el arado con su mano, no puede soltar el arado. Así es la vida cristiana, le dijo. Es como el conductor, el que está conduciendo el avión, un coche, no puede soltar el timón, porque va a ocasionar un accidente, el avión se va a caer, no puede descuidarse. Está en una carrera. Así es la vida cristiana. Por eso necesita renuncia. Es como aquellos que presentan una renuncia a su trabajo. Dice, presento mi renuncia irrevocable. Así tenemos que presentar una renuncia irrevocable a Cristo de nuestra vida antigua para no volver más. Y Cristo nos va a dar un nuevo estudio. Vamos a entrar en la escuela de Cristo. En la escuela de Cristo, en vida espiritual, el Espíritu Santo nos va a educar con su palabra para ser médicos misioneros, donde vamos a solucionar, vamos a liberar de la esclavitud de este mundo del pecado a muchos.
Vamos a sanar a muchos enfermos que los médicos ni la medicina pueden sanar. Jesús ya nos demostró con su ejemplo. Esa es la vida que Cristo ofrece, un nuevo trabajo, una nueva vida, un nuevo estudio, una vida de reposo, una vida de paz, una vida de alegría, una vida de felicidad, una vida sin rencor, sin temor, sin miedo. Por eso vale la pena no volver a la vida antigua, una renuncia irrevocable a Cristo, y Cristo nos va a liberar. El hombre no puede liberarse. Aunque muchos religiosos se han liberado de algunas cosas, muchos estudiantes han renunciado a su estudio y han terminado mal. Muchos han renunciado a su trabajo y han terminado mal sin trabajo. Muchos han renunciado a la vida de la ciudad, se han ido al campo, terminaron mal, regresaron a la ciudad. Es que ellos renunciaron al mundo, ellos mismos, con su sabiduría, su fuerza, por querer cumplir la palabra de Dios. No es así. Es bueno eso, pero no es así. Se equivocaron del método, la forma. El método, la forma es presentarnos nuestra renuncia a Cristo. Todos los días, Señor, decir, ya no quiero vivir esta vida me trae problemas. Hasta mi familia está destruido, mi carácter está destruido. Señor, renuncio a esta vida. Señor, libérame, estoy dispuesto. Y no pasará mucho tiempo. Cristo nos va a liberar, porque Él tiene poder, hermanos y hermanas, amigo, amiga. Él tiene poder. A Moisés lo liberó. Moisés estaba condenado a ser faraón de Egipto, esclavizado a las leyes de Egipto, pero Dios lo liberó, lo llevó al desierto. Pablo también fue liberado. Y así, todos los antiguos cristianos verdaderos, santos, justos, fieles, píos, fueron liberados por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso dicen, no con fuerza ni con ejército, sino con mi Espíritu. En vano los predicadores, los mensajeros, teólogos, los maestros, en vano imponen leyes, dicen, hermano, tienes que dejar esto, deja aquello, deja lo otro, cumple esto, no va a poder. Se equivocó el mensajero tiene que llevar a Cristo, tiene que decir, Cristo te va a liberar. Este mundo nada bueno te ofrece, eres pecador. Cristo tiene poder. En vida espiritual te va a liberar, porque al hombre carnal no lo puede liberar, tienes que morir. Por eso Pablo dice, con Cristo esté juntamente crucificado. Tenemos que morir al yo, al mundo. Al muerto sí, fácilmente lo pueden llevar. Así el Espíritu Santo lo llevará a su escuela, a educarlo, pero le hará resucitar a nueva vida. Esa es la vida cristiana que tenemos en la Biblia. Vamos a leer ahora, si hemos aprendido o no, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 269. ¿Qué podemos aprender ahora? Dice así, en esta era de degeneración que vivimos, Satanás domina a los que se apartan de lo recto y se aventuran sobre su terreno. Estamos en una era de degeneración. Satanás domina ¿a quiénes? A los que se apartan de la carrera cristiana, de la vida espiritual, de la vida de Cristo. Así como dijimos, el futbolista que en medio juego abandona, el que está en la carrera que abandona la carrera, si aún está ganando,
El que abandona, dice, a eso Satanás lo domina, dice, y le lleva. Porque al abandonar, su equipo va a fracasar, porque él es el mejor jugador. El que abandona la lucha va a perder. Su enemigo, su contrincante, se va a llevar la victoria. El que está ganando en la carrera se abandona, el que le sigue detrás va a ganar, va a perder, fracaso. Así es la vida cristiana. Si uno vuelve a hacer su voluntad, si uno vuelve a vivir con sabiduría humana terrenal, si uno vuelve a trabajar con su fuerza humana, a buscarse la vida, a afanarse en las cosas de este mundo, va a fracasar, va a perder. Eso es lo que quiere decir. Por eso cuán importante es la renuncia a Cristo todos los días. Una renuncia irrevocable, para que Satanás no nos maneje, no nos domine. Voy a volver a leer. En esta era de degeneración en que vivimos, Satanás domina a los que se apartan del camino recto y se aventuran sobre su terreno peligroso. Ejercita su poder sobre los tales en forma alarmante. Me fueron señaladas estas palabras: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os aparte del premio, dice. Pero la mente carnal se hincha, se vanagloria y dice: yo puedo, yo quiero, dice, a mí me gusta comer esto, dice, a mí me gusta tomar esto. Y eso va a malograr la carrera cristiana, si no es permanecer en Cristo, mantenernos unidos a Cristo, vivir la vida de Cristo, no depender de la humanidad. Está en Colosenses 2:8. Sigue diciendo: se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo, no tienen verdadera fe en el espiritismo, y retrocederían horrorizados al pensar en ser un medium. Muchos dicen que solamente los espiritistas, los que son medios, los adivinos, trabajan con el diablo. Claro que ellos trabajan, pero no solamente ellos, sino quienes. Sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos. Los tales no se proponen penetrar hondo en la obra, pero no saben lo que están haciendo. Se están aventurando en el terreno del diablo y lo están tentando a que los domine. Este poderoso destructor los considera como su presa legítima y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de ellos mismos. Cuando desean dominarse, ya no pueden. Entregan su mente a Satanás y él no renuncia a ella, sino que los mantiene cautivos, esclavos. Solo el poder de Dios puede liberar al alma entrampada, en respuesta a las fervientes oraciones de sus fieles discípulos. Ahí está una gran verdad. Si el ser humano, dice, satisface, está dispuesto a complacer sus deseos, sus malos pensamientos, sus apetitos, sus concupiscencias, su amor al mundo, quiere disfrutar de la vida de este mundo,
entonces ahora sí Satanás lo va a dominar, lo va a manejar, porque este mundo es de él. Él ha creado esas cosas. Satanás ha hecho crear la educación de este mundo, escuelas, colegios, universidades. Satanás ha hecho crear las profesiones, las ciencias, las ocupaciones, los negocios, las empresas. Es de Satanás. Satanás ha establecido las ciudades, ha contaminado las ciudades, es de él. Satanás ha dispuesto la ciencia moderna para poder elaborar alimentos refinados, alimentos que destruyen, economía que destruye. Si nosotros, dice, nos gusta eso, si no hemos renunciado y si no mantenemos la renuncia, Satanás nos va a dominar. Y cuando vamos a querer, dice, vanamente lucharemos, dice, ¿cómo? Dice, cuando deseen dominarse de esas cosas, no podrán, no podremos liberarnos. Por eso es importante la renuncia. Hay dos renuncias que vamos a estudiar. Renuncia a nuestra vida, al yo, al egoísmo, a la mente carnal, y renuncia a todo lo que tenemos en este mundo. Nosotros no podemos deshacernos de esas cosas, pero sí podemos renunciar y presentar nuestra renuncia a Cristo. Ahora sí podremos ser liberados y comenzar la verdadera carrera cristiana. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.